Estimados estudiantes, un placer saludarlos. En el video de hoy vamos a hacer un repaso acerca de los números enteros. Específicamente, el objetivo es que realices operaciones de suma y resta con ese conjunto numérico. Recordemos que los primeros números que se conocen son los números naturales, que son los números que nos sirven para contar, para ordenar. Por ejemplo, si quieres saber cuántos estudiantes hay en una sala de clases, sencillamente tienes que usar los números naturales. Sin embargo, el hombre descubrió, o el ser humano descubrió, que hay otros números que podían facilitar algunas situaciones que los naturales no las podía describir. Un ejemplo de ello es, si tengo 25.000 pesos, le asigno, ahí utilizamos los números naturales, pero ¿qué pasa cuando debo o gasto 25.000? Allí los números naturales no dan respuesta y por eso es que se crearon los números negativos. Si tengo 25.000 se considera positivo, pero si los debo o gasté esos 25.000, le asignamos el signo menos. Hay, por ejemplo, también situaciones referentes a la temperatura. Si la temperatura es 5 grados bajo cero, matemáticamente se escribe con el signo menos 5, o sea, el menos delante de la unidad. Son algunas situaciones o ejemplos donde se utilizan los números negativos. En tu material de trabajo tienes también otros ejemplos que hacen referencia a la distancia, por ejemplo, con respecto al nivel del mar, ese que se considera como cero, lo que está por encima se considera positivo y lo que está por debajo se considera negativo. Los números enteros los podemos ubicar en una recta numérica, donde en el medio está el cero, hacia la izquierda están los números enteros negativos y hacia la derecha están los enteros positivos. Y tal como hay un orden en los naturales, también hay un orden en los números enteros, solo que aquí hay que tener en cuenta que ahora trabajamos con negativos. Por ejemplo, ¿qué nos dice la representación en la recta? Que un número es mayor que cualquier otro que se encuentra a su izquierda. Entonces, por ejemplo, tenemos el menos 3. ¿Cuál es el número que está a su izquierda? El que está a su izquierda es menos 4, por lo tanto, menos 3 es mayor que menos 4. Y aquí quizás es la diferencia de que cómo es posible que un número sea más grande que otro, pero estos son números negativos. Y, por ejemplo, el menos 3 es más pequeño que el menos 2. De hecho, los números que se alejan más del 0 hacia la izquierda son menores. Por ejemplo, entre menos 6 y menos 4 es menor el menos 6, pero a la derecha ocurre lo contrario. Mientras más el número se aleje del 0, el número positivo, más grande es. Un término que quizás poco conoces es el valor absoluto. Y el valor absoluto es la distancia que hay desde un número entero hasta el 0. Es decir, la distancia que hay del 0 al 4 positivo es la misma que hay del 0 al menos 4. Y ese valor se conoce como valor absoluto. O sea, por ejemplo, la distancia del menos 4 es 4, la del 4 es 4. Porque las distancias son valores positivos. Con ese término podemos definir la suma de enteros o también se le conoce como adición. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Dice, el ascensor está en la planta baja. Está en planta baja, subió 5 pisos, paró y bajó 7 pisos. ¿Dónde se encuentra el ascensor? Si realizas la operación, el 5 como subió le asignas positivo, al 7 como bajó le asignas un negativo, el número menos, y realizas la operación. Y de hecho el ascensor queda en el 2 pisos por debajo de la planta. De la planta baja está 2 pisos hacia abajo. Quiere decir que el resultado es menos 2. En el siguiente ejemplo dice, el ascensor estaba en la planta baja, bajó un piso, si bajó un piso es menos 1, se detuvo y subió 3 pisos. Por lo tanto, quedó en el segundo piso. Si realizas la operación y como ya sabes que signos diferentes se restan, esto te da 2 y se coloca el signo del más grande, que en este caso es el 3. Aquí sucede igual, signos diferentes se restan, te da 2 y se coloca el signo del que tenga mayor valor absoluto. Solo que yo digo el más grande, pero en realidad es el que tenga mayor valor absoluto. ¿Y quién tiene mayor valor absoluto? El 7. Entonces por eso queda acá con signo menos.
¿Y cuáles son las reglas? Lo que te acabo de decir. Cuando sumamos números enteros de igual signo, sumamos los valores absolutos y el resultado lleva el mismo signo. En términos más sencillos, si los sumandos tienen igual signo, se suma y se coloca el signo común. Es decir, si los dos son positivos, el resultado será positivo. Si los dos son negativos, el resultado será negativo. Mientras que la segunda regla nos dice que cuando sumamos números enteros de distintos signos, restamos. Si uno es positivo y uno es negativo, se restan, pero se coloca el signo del mayor valor absoluto, es decir, del número más grande. Podemos tener combinación de números positivos y números negativos, y hay como dos formas de poder realizarlo. Una forma es ir sumando número con número. Cuando te digo suma, significa que puedes restar, porque recuerda que estamos hablando de números positivos y números negativos. Así que, por ejemplo, 3 menos 8 son signos diferentes, se resta, te queda 5 y se coloca el signo del más grande, que es el menos. Luego, esos menos 5 le corresponde ahora sumarlo con el 6. Veo los signos. Son signos distintos o signos diferentes, se resta y se coloca el signo del mayor. 6 y te quitan 5 es 1. Luego el 1 lo voy a restar con el menos 4 y veo los signos, uno es positivo y uno es negativo, signos diferentes se restan, eso da 3 y se coloca el signo del más grande, que en este caso es el menos, por eso me da menos 3. Eso es una manera. La otra forma, que yo considero que quizás es un poco más sencilla, es agrupar los positivos de un lado y los negativos del otro. Así que, por ejemplo, si miramos, los positivos serían el 3 y el 6. ¿Cuánto es 3 más 6? 9. ¿Por qué los puedo sumar? Porque tienen signos iguales. El 8 y el 4 son negativos. Menos 8 menos 4 los sumo porque son signos iguales y eso me da menos 12. Entonces, y luego al final se realiza una resta. ¿Por qué? Porque uno es positivo y otro es negativo. Signos diferentes se restan, 2 y te quitan 9, es 3 y se coloca el signo del más grande que sería menos 3 y nos da el mismo resultado. Entonces, repito, la segunda forma es agrupar positivos de un lado, negativos del otro. Los positivos se van a sumar porque tienen el mismo signo, los negativos también se van a sumar porque tienen igual signo, pero al final se realiza una resta. Y también tenemos la resta o sustracción. Aquí tenemos que estar muy pendiente porque en la resta hay un signo menos delante del número. O sea, el número puede ser negativo, pero también hay un signo menos que es de la operación resta. Entonces veamos el siguiente ejemplo. A las 3 de la mañana el termómetro marca 2 grados bajo cero y a las 8 de la mañana marca 4 grados Celsius. La diferencia de temperaturas es de 6 grados Celsius. Veamos por qué. Te sugiero que en este tipo de ejemplo puedas hacer como una especie de recta numérica, en este caso vertical, para hacer la semejanza o la analogía con el termómetro. Entonces, la situación inicial es que estaba a menos 2 grados a las 3 de la mañana. La situación final, o sea, después a las 8 de la mañana marcaba 4 grados Celsius. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la diferencia en términos sencillos, como cuál es la distancia, si lo ves en términos de la recta, desde el menos 2 hasta el 4? Y si haces la ilustración o el dibujo, te darás cuenta que es 6 grados de diferencia. Y simbólicamente o en términos matemáticos, tienes 4, sería situación final menos la situación inicial. ¿Por qué? Porque es una resta o una diferencia o una variación. Entonces, el 4 es positivo porque la situación final menos la situación inicial, que es menos 2. ¿Y qué pasa con la resta? Que cuando yo estoy restando el segundo número, cambia de signo. Cambia de signo y pasa, en este caso, si es negativo, pasa a positivo. Es decir, se busca el opuesto del segundo número. Si el número es menos 2, su opuesto es 2. Si el número es 5, su opuesto es menos 5. Es el mismo número, pero con signo contrario. Entonces decimos que para restar dos números enteros, transformamos la resta en suma, de tal forma que al minuendo le sumo lo opuesto del sustraendo. Entonces, este primer número se llama minuendo y este se llama sustraendo. Entonces, repito, realizar una resta equivale a sumar
el minuendo con el opuesto del sustraendo. Entonces, vamos rápidamente hacia atrás. Si yo te digo que el 2 es un número entero, su opuesto es menos 2. Si yo te digo menos 5, su opuesto es 5. Bueno, y para hacer un cierre decimos que los números enteros son positivos, incluye el 0, incluye los negativos. Se ubican sobre una recta numérica, se pueden ordenar, son menores los que se encuentran a la izquierda en la recta numérica. Entre un positivo y un número negativo siempre es menor un número negativo. Para sumar números enteros, si los números tienen igual signo, se suman y el resultado lleva el mismo signo, el signo común. Es decir, si los dos son positivos, me da positivo. Si los dos o tres son negativos, me dan negativo. Pero si tienen distintos signos, se restan y se coloca el signo del número más grande. Y para el caso de la resta de números enteros, se transforma en suma. Al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo. Recuerda que en el material de trabajo tienes muchos más ejemplos. La idea es que junto al video más el material de trabajo puedan aclararte las dudas. Y si aún quedas dudas, recuerda que puedes escribirme al correo electrónico y allí podemos agendar una reunión virtual. Bueno chicos, cuídense. Hasta la próxima.